esta noche, a propósito de que este espacio ya está en sus 2 años, y a la primera persona que tuve en el inicio fue a esta invitada, que cuando las cámaras rueden, pues inmediatamente no será una desconocida. Alicia, buenas noches. Gracias por tenerme, qué honor. Qué honor. Para mí, la verdad que siempre estoy complacido conversando contigo. Yo no sé qué más me vas a preguntar porque cubriste todos los ángulos en esa entrevista. No, siempre hay cosas interesantes que hablar con alguien que maneja la comunicación y que tiene en ese aspecto un día a día, como de riqueza de materiales. Lo primero es, Alicia, cada día que tú llegas a SIN, ¿cuál es la sensación que te da? La sensación es que tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros. Yo empiezo mi día muy temprano, sí, porque tengo que estar en el día a día de lo que está pasando. Y la noticia, ustedes saben, no para. No es como que uno trabaja en un banco y uno entra a las 8 de la mañana y a las 5 o las 6 se va a la casa y se olvida que existe el banco. No, las noticias evolucionan y pasan 24 horas al día. Entonces, mi vida en ese sentido es complicada, porque participo de reuniones editoriales y tengo que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo y la evolución de las noticias, lo que estamos viviendo ahora en el país con el tema de los haitianos. Pues bien, entonces yo siento una sensación desde que yo me levanto, de que yo tengo una gran responsabilidad de la veracidad. No de ser la primera necesariamente. A uno le gusta ser la primera en dar la noticia. Pero acompañada de ser la primera, tengo que ser la más veraz. Porque muchas personas, cuando hablan de SIN, no dicen lo dijo SIN, sino lo dijo Alicia Ortega. Y muchas veces lo ha posteado, lo ha revelado SIN. No ha sido Alicia Ortega. Pero yo doy la cara. El valor de la figura. Entonces, yo doy la cara y siento esa responsabilidad de que todo lo que se diga en SIN sea lo más veraz, lo más objetivo, en donde tengamos todos los ángulos, donde todos tengan la oportunidad de dar su versión, tanto la víctima como el victimario. Y eso es una gran responsabilidad, John. Definitivamente. Tú decías algo ahí, de que uno le gusta ser primero en dar la información, lo que le dicen la primicia. Sí. ¿Hasta dónde es para ti importante ese valor de primicia? Es importante, pero te decía que más importante es que no me desmientan. Más importante es que la información que yo dé esté correcta. Y muchas veces los que trabajan en redes y analizan redes nos han hecho la observación. Caramba, ustedes se demoran más en subir la información, pero nos dicen acto seguido, pero son los más verídicos. Entonces yo me siento feliz. Porque yo no necesito ser primera, yo necesito ser primera en veracidad, ser primera en objetividad, ser primera en que no me acusen de que solo estoy dando una versión. Entonces tienes que hacer ese balance. Claro. Hoy mismo, por darte un ejemplo, cuando venía para acá, bueno, ya en mi casa, recibí una información de Estados Unidos que era precisamente que van a detener en Estados Unidos las importaciones de azúcar de Central Romana. A mí me lo mandaron directamente, porque yo pues tengo los contactos, exactamente, y tengo los contactos, y me llegó directamente del Departamento de Estado, me llegó a mi correo, inmediatamente lo mandé. Y lo subieron, pero a la página web y no a las redes sociales primero, y lo vi en otro medio, pero ¿cómo es posible si lo tenemos? ¿Por qué se demoran? O sea, ahí yo no tengo que verificar, lo está mandando el Departamento de Estado. Entonces, en ese momento me frustré, ¿verdad? Estaba como, ¿cómo es posible? Pero bueno, nada, esos son los gajes del oficio. Y hay veces que uno puede ser primero, pero hay veces que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque ¿cuántas personas no han matado aquí? Y no han muerto todavía, no han fallecido. Y los medios comienzan a decir que fallecieron. Sí. Pasó con Pablo Milanés, lo mataron varias veces, pero con Corporán, nuestro querido Corporán, ¿cuántas veces no lo mataron? Con sacerdotes que han fallecido. Entonces, como se dice popularmente, eso es un palo que yo no quiero dar. Que cuando se dé
sea verídico. Porque cuando te desmienten y tienes que echar hacia atrás algo que has dicho, entonces comienzas a perder esa credibilidad y la gente no olvida. Eso es cierto. Y entiendo que por eso, y eso te la pregunto también, que tú entiendes que la gente ha acogido la figura de Lizy Ortega. Yo creo que la gente lo valora. Wow, cuando yo salgo, mira, ayer fue un día que yo salí y fui a una tienda. Me pararon tantas personas que hasta yo estaba sorprendida porque me estaban parando más de lo normal. Sí. Y yo decía, wow, me siento tan satisfecha de que reconozcan el trabajo, porque no es que me paren porque yo soy una figura pública, lo soy, pero no es que me paren porque soy de la farándula, sino que me dicen cuánto agradezco su trabajo. Siga indagando, siga investigando, siga con esa valentía. Entonces la gente agradece lo que uno hace, el sacrificio, porque es un gran sacrificio. Claro, claro. Esto no es, como dije anteriormente, esto no es un trabajo de 8 a 5. Mi celular yo lo contesto. A mí me consta. Bueno, me llaman los presos de todas las cárceles del país. Yo creo que al lado de cada teléfono, antes había un teléfono público, yo creo que mi número está escrito en todas las cárceles, en las paredes, porque me llaman de todas las cárceles. Me llaman y yo contesto. Sí, eso me o consta. sea, y muchas veces no puedo ayudarlos, pero trato de dirigirlos a la institución o a un fiscal. De hacer tu papel. Ese es mi trabajo social. Yo Claro. creo que Dios, esa es la misión, eso es lo que me tocó. Lo hago con gusto, trato de que la persona por lo menos se sienta escuchada. Me llamó un caso que tú manejas, una señora. Sí, sí. Pero yo realmente no podía hacer nada, pero la escuché. Yo creo que estuve escuchándola 45 minutos. Después le dije, yo creo que yo no puedo hacer nada. Pero ella estaba tan satisfecha que yo me había tomado 45 minutos para escuchar su caso. Wow. Y muchas veces las personas solo necesitan ser escuchadas. Qué bueno que son de las cosas por las que comunicadoras como tú, periodistas, que yo admiro. Porque a veces hay personas que la cumbre, el llegar a un nivel, pensando que han llegado al máximo, los nubla, les hace perder el estar, que los pies estén sobre la tierra. No te responden llamadas, siempre por intermedio, no se reúnen contigo o con ninguna persona. Y creo que esa sencillez, esa humildad, esa conciencia es la que has mantenido. Y yo creo que la gente también valora eso. Gracias, eso me corresponde decirlo. Gracias. ¿Por qué razón un libro favorito tuyo es El amor incondicional? El amor incondicional. Ese es un libro que para muchos pueda tener poco valor. Es un sacerdote jesuita que no sé si todavía vive, John Powell. Lo leí, wow, yo estaba de novia con Fernando, creo, cuando lo leí por primera vez, sí, hace mucho tiempo. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué es la sustancia que tú puedes decir? Porque uno diría, ¿por qué le gustó tal libro a un personaje de esta naturaleza? Es que el amor es incondicional. O sea, el título lo recoge todo, pero es ese amor de pareja. Que en una parte decía, mira, estoy segura que en el mundo hay otra persona que puede ser una pareja contigo. Y estoy segura que en el mundo también hay otra persona que pudiera ser buena pareja conmigo. Wow. Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros hemos decidido formar una pareja. Y ahí es donde tiene que venir ese amor incondicional. Entonces, frases así que ayudaban, ¿no? en esa relación de pareja, pero no solo de pareja, sino era en general el amor y cómo se podía tratar a las personas. Inclusive el libro terminaba con una anécdota que cada vez que yo la leo... ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo. Cada vez que la leo, lloro, porque era un joven. El sacerdote termina con la anécdota diciendo, siempre que le pongo una etiqueta a una persona, Dios me lo pone
y me hace que cambie de idea. Él recibió un estudiante en una clase de teología, sí, de filosofía, sí, y él escribió en grande en la pizarra: Dios no existe. Escribió en grande. Nada, para debatir, para el tema, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces el joven, qué sé yo, le dijo cómo era posible, y nada, el joven, pelo largo, indiferente, y él lo etiquetó, enseguida, como ya, tachado, ese no sirve. El caso es que el joven, por supuesto, fue un problema en clase y todo eso, y lo etiquetó, sí, ¿verdad? Él no sabía que de ahí no iba a salir nada. El caso es que el joven le dio cáncer. Wow. Muchos años después, un año después, algo así, él se vuelve a encontrar a ese joven y le dice: mire, ¿usted sabe qué? Que usted dijo algo en clase y a mí me dio cáncer. Y yo llegué a mi papá un día y mi papá nunca me hablaba. Y ese día, cuando le dije: tengo cáncer, mi papá bajó el periódico por primera vez y hablamos y por primera vez nos entendimos. Y con mi mamá fue igual, y con mi hermana, con quien yo no tenía. Dios sí existe porque yo lo comprobé. Wow, cómo ese hombre, cómo ese joven sí había cambiado y cómo ese profesor había logrado llevar un mensaje y ni lo sabía. O sea, entonces, es poderosísimo, ¿eh? Wow. Poderosísimo. Fíjate que me emociono porque uno no sabe el cambio y las cosas que uno puede hacer por una persona sin saberlo, solo con una sonrisa, con escucharlo, y uno no sabe lo que la persona está pasando. Entonces, wow, te digo que ese mensaje siempre me emociona. Me ha dejado con la... Siempre me emociono con ese. No, pero yo estoy como si... Sí. Ya lo vi, lo leí cuando estaba leyendo, y dijo: voy a buscar ese libro. Por eso te hice la pregunta. Sí. ¿Qué te motivó? Y ahora me tengo... No, es poderosísimo. Poco conocido. Cada vez que lo digo, como que las personas tal vez más intelectuales dicen: ¿y qué? ¿Y qué tiene ese libro? Bueno, en mí, gracias Jordi, en mí provocó un impacto. Y cada vez que lo leo realmente, me provoca el mismo impacto, y por eso yo creo que uno tiene que ponerle atención a los pequeños detalles. Ahora que tú hablas de pequeños detalles y hablaste de esa anécdota interesantísima, ¿qué ha sido para ti, y si puedes saberlo, para ella, trabajar con tu hija? Wow, nunca pensé que Jessica iba a ser periodista, porque de verdad lo que ella quería hacer era abogado. Ajá. Claro, en Estados Unidos, para entrar a la facultad, ¿no? ¿Verdad? Porque es el college. Sí. A la facultad de abogado uno puede entrar por cualquier área, o sea, uno puede estudiar lo que uno quiera. Y entonces, bueno, la mayoría de la gente estudia política o algo así, ¿verdad? Y luego se engancha. Exactamente, pero en el caso de ella decidió hacerlo a través del periodismo, yendo a la misma universidad que yo fui, University of Florida, la Universidad de la Florida en Gainesville. Tenía algunos de los mismos profesores que yo tuve, y entonces después iba a entrar a la escuela de leyes. Sí. El caso es que no entró a la escuela de leyes, yo creo que se limitó, o sea, ella aplicó a muy pocas escuelas, por la razón que fuera, o el destino y Dios lo quería así. Y como no entró a las escuelas de leyes que ella quería, pues su papá le dijo: ven a trabajar. Y entonces vino a trabajar. Y puedo decir hoy en día que, bueno, ella es la corresponsal de CNN. Sí, por ser la corresponsal de CNN, le exigen más y son más detallistas. Y yo no puedo decir esto, ¿y de qué fuente viene esto? Puedo decir hoy en día que ella es tan buena o mejor que yo, que muchas veces me llama la atención, pero esto no lo podemos decir. ¿Y de qué fuente viene esto? ¿Y de dónde está saliendo? CNN no me permite que yo diga eso. O sea, me ha hecho ser mejor periodista. Lo digo con orgullo, porque ella se ha formado, o sea, trabajar para CNN es tan estricto, o sea, por las demandas, ¿verdad? Claro. Entonces,
ya tú sabes, No, aquí nadie demanda. Claro. Pero trabajando allá, para un medio tan grande, internacional, son muy exigentes. Y yo trabajé para NBC, yo sé. O sea, yo sé lo que es eso, que se chequeaba un reportaje 15 veces y los abogados lo chequeaban. Así trabajo yo, pero ellos me han hecho ser mejor, aún mejor todavía. Wow, qué interesante. Para Alicia Ortega, ¿qué entiende respecto al periodismo dominicano, en breves palabras? Se hace buen periodismo, sin duda. Yo creo que son esos pequeños detalles. A eso iba. ¿Qué nos falta? Bueno, donde tal vez no se le atribuye, donde no todo el mundo es tan riguroso. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, las fuentes son muy importantes, pero ¿quién me lo está diciendo? Pero se hace buen periodismo. Lo que pasa es que hay una línea entre el periodismo y las personas que analizan y los que son comentaristas, ¿verdad? Y entonces ahí, no sé, creo que ahí en otros países son más cuidadosos por las demandas. Porque es muy fácil decir algo, es muy fácil derramar agua de un vaso, pero no se puede recoger. Es cierto. Entonces, cuando está derramada, ¿cómo tú recoges lo que tú has dicho? No hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía de la persona me estuvo viendo este lunes, me ve el lunes que viene para yo retractarme. Por eso yo cuido cada palabra. Hay mucha información que yo sé y que sé es así, pero no la puedo decir. Porque no lo puedo probar. Pero yo sé que es verdad, porque tengo la información que es verdad, pero yo no tengo cómo probarla. Entonces, ¿cómo lo digo? Claro. Y tú sabes que aquí se dicen muchas cosas que son verdad, pero no se pueden probar. Pero después no las recogen. ¿Y cómo recoges lo que tú has dicho? ¿Cómo limpias la imagen de una persona? Te pongo un ejemplo. Yo entrevisté a un médico que de hecho está preso, el doctor del futuro creo que se llama. Y era una muchacha que decía había sido violada por médico. Agredida sexualmente por este médico. Yo lo recuerdo. Que era difícil de creer porque ella estaba ahí y por qué ella no se resistió. Y ella decía que ella estaba como que quedó paralizada y como que no se podía mover. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible eso? Porque es un poco difícil creer eso, ¿verdad? Bueno, y entonces yo vi su testimonio. Y el médico insistía que no era así. Yo hablé con 4 personas diferentes hasta que finalmente hablé con Susi Pola, que era la que la estaba ayudando. Susi Pola, mi compañera. Y Susi me dijo, Alicia, eso fue ya a las 6 de la tarde, el día entero yo debatiendo, porque yo no quería hacer un enjuiciamiento de algo y yo dañar la reputación de alguien. Y Susi Pola me dijo, Alicia, a pesar de que él me había mentido ya en cámara, o sea, yo tenía su testimonio, me había mentido, yo lo recuerdo el caso. Pero tenía el dilema todavía. Y Susi me dijo, Alicia, esa joven fue violada, conozco ese síndrome, te quedas paralizada, no sabes qué hacer, te quedas como que inmovible. Dije, me voy con la historia porque confío en Susi Pola. Pero yo hablé con 4 personas diferentes. Entiendo. O sea, para mí es tan importante esa veracidad y que yo no tengo cómo recoger después de, y más ahora, hoy en día que se propaga, ¿verdad? Claro, que tú puedes retirar algo, pero si eso quedó grabado, alguien más lo reproduce, entonces, ¿cómo yo recojo lo que otras personas están reproduciendo? A propósito de eso, para irnos a la pausa, yo recuerdo siempre que mi padre me ha dicho, y lo he llevado del ámbito del derecho a la comunicación, nunca establezcas algo sobre lo que tú no tienes pruebas. Es un refrán muy conocido en el Cibao. Dice, yo sé que la burra es prieta porque tengo los pelos, los valles en la mano. Bien, continuando con esta interesantísima conversación con Alicia Ortega, nos quedamos en el aspecto de la credibilidad, de lo que supone uno tener fundamentos. Hay 2 casos, pero hay uno que yo sé que mucha gente lo va a recordar y tiene mucho que ver con el fundamento y lo probatorio y lo que yo sé que fue una investigación bastante ardua, porque tú lo explicaste. El caso aquella de la entrevista a Diandino Peña.
¿Qué ha resultado? ¿Qué fue para ti? ¿Qué fue para tu equipo con relación a ese caso? Fíjate, ese trabajo, para llegar a esa entrevista, transcurrieron 8 meses de trabajo antes de llegar a esa entrevista. 8 meses de trabajo sin mi equipo. Mi equipo no sabía que yo estaba trabajando eso. Mi equipo se enteró de que yo estaba trabajando eso 2 semanas antes de esa entrevista. Y todo fue investigación. Sí, y esa entrevista se hizo el miércoles y el trabajo salía el lunes. O sea que fueron 8 meses, ¿verdad? Y el segundo proyecto fue igual, o sea, 6 meses de trabajo. O sea que para mi equipo, una sorpresa, porque fue 2 semanas antes que se lo digo. Yo trabajaba por las noches y en los fines de semana en mi casa. Mi hija viendo televisión y yo ¿Eso trabajando. te apasiona la investigación? Más que ser comunicadora, ser periodista, ser investigadora. Me encanta ser periodista, me encanta salir a la calle. Yo muchas veces, o sea, por ejemplo, este último trabajo que me fui a lo que era el IDSS. Sí. Y estar ahí en el almacén, todo eso lo grabo yo porque me gusta, con el teléfono yo grabo porque me encanta. O sea, yo disfruto ir a la calle, yo disfruto grabar con mi celular, yo cojo mi tripodito y voy grabando, eso lo disfruto. Me gusta ese estar en la calle. Ya entonces tengo la producción de mi equipo, pero le inserto, y aquí hay un ambiente y yo sé lo que quiero, yo sé cómo quiero empezar. Y eso, por ejemplo, esa historia del IDSS, o lo que era el IDSS, surgió porque yo fui a un operativo médico de SIN y 3 viejitos, 3 ancianos me abordaron que llevaban 20 años y 12 años esperando sus pensiones. Eso fue doloroso ver eso. Claro, y entonces cuando yo digo, no, pero vamos a averiguar, y entonces digo, yo creo que aquí sale una buena historia. Eso se dio mucha información nueva y como estas personas llevaban esperando, y yo creo que eso es un reflejo de miles de dominicanos. Entonces, me fascina la calle. Esa investigación en secreto... ya yo me imagino. Bueno, era en secreto, nada más lo sabía mi familia. Y entonces yo de vez en cuando me asesoraba para yo llegar allá. Fíjate, yo sabía que el ingeniero Peña era un próspero ingeniero. Yo sabía que antes de él llegar al gobierno, él había hecho un sinnúmero de torres, todas las Diandi, hasta la Diandi 16, menos la 19 que la hizo. Es así cuando salió del gobierno. Pero yo sabía. Entonces yo decía, ya yo sabía el monto de dinero que había traído de las offshore. Entonces yo sabía que habían traído 21.5 millones de dólares de unas offshore. Yo decía, ¿pero de dónde? Si ha estado en el gobierno. Entonces yo empecé a hacer mis averiguaciones con diferentes personas inclusive del mismo giro. Yo le decía, tú lo conoces bien, el ingeniero Peña podía tener 5 millones de dólares, fíjate cómo bajé el monto, en efectivo, antes de entrar al gobierno. Tú te estás volviendo loca y tú crees que el dinero crece en matas. Digo, bueno, bingo, porque si no tenía 5 antes de entrar al gobierno, no puede tener 21.5, porque el dinero no se multiplica. Entonces por ahí seguía investigando y con sus empresas y pedía empresas y estudiaba los documentos. Bueno, encontré al señor de 77 años que era el representante de este emporio, que no tenía ni casa propia, o sea, era toda una trama tan bien elaborada. Qué pena que nada pasó. Lamentable, lamentable. Se quedó como si fuera una novela. Ni lo llamaron. O sea, yo hubiera sido, las autoridades, yo hubiera hecho hasta un montaje. Yo lo mando a llamar a la Procuraduría, lo siento ahí, le abro una botella de champaña, porque no voy a hacer nada. ¿Te frustró eso? No. ¿O entiendes que hiciste tu papel? Yo hice mi papel. Los que no hicieron su papel y se tienen que sentir mal son las autoridades de ese momento. Yo hice mi papel ahora. Yo siempre digo que hay una condena moral que lo persigue a uno durante toda la vida, ¿verdad? Porque después, 6 meses después, saqué que eran las empresas vinculadas a él las que estaban haciendo el metro y los trabajos más grandes. Entonces, hay una condena moral, la condena moral está ahí y eso lo va a perseguir toda ¿No te la vida? fijas que a veces, como en ese caso, yo recuerdo que tú hiciste una parte, saliste en ese INE hablando sobre ese tema,
de ese tema, que te vincularon, que te decían, no, que tú estabas buscando beneficiar a un grupo. ¿Y a qué grupo? ¿Y a qué grupo? Porque yo quisiera que me dijeran a qué grupo. Y él dijo que había poderes oscuros detrás. Sí, sí. Detrás yo, ¿y qué poderes oscuros? Pero lo mejor fue que durante esa entrevista que él dijo que había poderes oscuros, la última pregunta de María Elena Núñez, le dijo, pero ingeniero, algo de lo que ella ha dicho es mentira. Y él le dijo, no. O sea, él no le pudo decir que era mentira, entonces, ¿qué poderes oscuros? Wow. ¿Y quién me iba a pagar? Eso era con el consorcio de periodismo de investigación, que eran gente de yo fuera. Lo recuerdo. Cuando tú haces ese tipo de trabajos, ¿nunca has sentido temor? Bueno, cuando íbamos a sacar el segundo trabajo, hubo ciertos incidentes que no los voy a relatar ahora porque van a ser relatados en un libro, pero que nos impulsó a sacar el trabajo antes de tiempo. O sea, yo lo tenía pautado para principio de año. Sí. Era noviembre. Sí. Pero hubo... Estamos hablando de 2018. Estamos hablando de 2017. Sí. Pero 2017, hubo acercamientos a personas allegadas a mí, ofertas y todo eso. Entonces ya Fernando me dijo, lo tienes que sacar y la fecha es, creo que fue el 9 de noviembre. Y precisamente también periodistas muy allegados a nosotros, como Amerino Zapete, sí. Sácalo, que no hay forma de protegerte a ti en este caso, sácalo. Y lo tuve que sacar, o sea, tuve que apresurar el trabajo cuando yo todavía estaba en el metro, porque yo me pasé casi un mes, 20 días laborables en el metro viendo todos los contratos. Entonces yo todavía no estaba listo cuando me pusieron fecha, pero tuve que acelerarlo rápidamente. Entiendo. Sí, porque ya se estaba poniendo color de hormiga. Comprendo. Ahora que tú mencionaste a un periodista, te voy a mencionar algunos y tú me vas a decir que más o menos su trabajo. Marino Zapete. No, Marino Zapete es... Usted puede estar de acuerdo o no con su planteamiento, ¿verdad? Sí. Con su opinión. Sí. Pero de los periodistas más, no quiero decir el más íntegro, pero en mi entorno, de los periodistas más íntegros, honestos, y que lo que dice lo dice por convicción, jamás, porque alguien le está diciendo que diga algo. O sea, eso no existe. Marino, uno de los incontrolables, pero incontrolable en el buen sentido de la palabra. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Edith Febles? Edith Febles también. Edith Febles es una persona íntegra, una persona muy ecuánime, una persona que cuando se pone también a indagar, se pone y le saca hasta la última cucharita. Muy minuciosa. Por eso se llevan también. Muy minuciosa. Exactamente. O nos llevamos también porque Edith trabajaba conmigo también en el informe. Yo lo recuerdo. Uchi Lora. Ay, el gran Uchi Lora. Uchi Lora. Igual, si yo es que Uchi... la integridad igual. Son personas, me estás diciendo personas para las cuales los valores los comparten, ¿verdad? Sí. O los comparto yo con ellos también. Sí. Esa integridad, esa honestidad. De Uchi nadie va a pensar que ha cogido un peso en su vida. Sí. Uchi vive en la misma casa. Sí, es cierto. Desde hace 40, 50 años. O sea, Uchi anda solo. Marino anda solo, tampoco tiene chofer. Mira, Uchi anda solo, con todo lo que Uchi, porque Uchi ha dado carpeta, Marino ha dado carpeta, andan solos. Uchi no tiene miedo, eso es valentía. Yo ando un poquito más protegida, porque me lo han puesto, porque yo tampoco tengo temor. No te puedo decir que en ningún momento tengo temor. Bueno, una vez me amenazó un narcotraficante, ahí sí, porque era una amenaza directa. Pero eso se le olvida a uno. Porque es que no se puede tener temor. Además, cuando uno está hablando con la verdad, y uno sabe que uno no está maltratando a nadie, que uno está hablando con los datos en la mano, que uno no se está inventando nada y que uno no tiene una agenda, uno no puede temer. Sí, es cierto. Digo, yo me siento bendecida y protegida por Dios. Si Alisa tuviese que iniciar de nuevo su carrera, ¿qué cosas
mejoraría si entiende que es así? Porque yo sé que eres perfeccionista. ¿O harías lo mismo? ¿Qué cosas mejoraría? Yo creo lo tomaría un poco más suave. Un poco más suave. Sí, porque eres intensa. Yo soy intensa. Yo lo reconozco. Y el que trabaja conmigo sabe que yo soy intensa. Soy intensa porque me gustan las cosas bien hechas. Sí. Porque yo creo que esto es un don. Yo tengo la habilidad de ver una crisis, tal vez porque tengo que ir en vivo todas las noches y puedo tener una crisis faltando 5 minutos y le digo, díganme porque yo lo resuelvo. O sea, me gusta pensar que yo te puedo, bueno, lo soluciono, pero yo te doy una solución ahí rápido para poder salir de esa crisis. Entonces yo siento que algunas veces voy más rápido que los demás y lo reconozco. Qué bueno. Lo reconozco. Qué bueno. Y entonces muchas veces después tengo que a ellos, a mis colaboradores, recuerden que todo está bien después de... Yo soy intensa en el momento, pero todo está bien después de... Sin embargo, fíjate que en las entrevistas, a pesar de que soy fuerte, pero no soy intensa en las entrevistas, de exaltarme. Todo lo contrario. Ahí es que yo me revisto de paciencia. Esa entrevista de Diandino. Sí. Yo pensé que él se iba a parar. Yo todavía no sé por qué él no se paró. Yo creo que mucha gente tuvo... Yo decía, pero ¿por qué no se para? Yo pienso que lo mismo sucedió. Una entrevista que tú hiciste también con una persona que tenía un gimnasio. Ah, sí, pero ese era el doctor del futuro. Y pensé que en ese momento... Bueno, pero él parece, porque déjame decirte, o sea, tú quedas muy mal cuando te paras. Claro. Obviamente la gente dice, tú eres culpable. Claro, es cierto. De hecho, cuando yo estaba haciendo la entrevista de él, yo estaba preparada para que él se parara. Y yo tenía mi discurso preparado del por qué él no se me debería parar. O sea, porque ya me habían dicho, periodistas muy reconocidos, con quien yo había compartido el tema, me habían dicho, él no te va a aguantar esa entrevista, jamás, jamás. Y digo, bueno, pero yo voy con mi discurso preparado, porque eso fue con abogados que yo me preparé, porque yo tenía que tener todas mis pruebas ahí. Ustedes vieron, yo tenía una carpeta grandísima, y yo sacaba, era como en los juicios. Sí. Para cada grupo. Como dicen los americanos, Exhibit A. Prueba número A, prueba B. Una cosa, a propósito de todo esto, hay mucha gente que puede ver a la Alicia Ortega de hoy. Ahora bien, en pocas palabras, ¿qué adversidad o dificultad o obstáculo tuvo que atravesar Alicia para ser la Alicia de hoy? El idioma, por ejemplo. O sea, yo estudié toda mi vida en inglés, me voy a la universidad, pero estudiaba en Miami, me voy a la universidad a 6 horas, donde todo el mundo era americano, yo no sabía que yo tenía un acento. Cuando llego allá, me dicen que yo tengo un problema, era que yo hablaba un poquito diferente, pronunciaba diferente. Me perfecciono el inglés, me voy a trabajar en español, y entonces ya completamente diferente. Allá ya no sabía decir comparecencia, fianza, una comparecencia en corte. O sea, vuelvo y entonces perfecciono. Mis tiros en vivo eran horribles. O sea, le decían a Fernando, que era novio mío, sácala, que ella no sirve. Sácala. ¿Qué? Sí, sácala. Tú lo haces mejor sacándola. Y él se empeñó más. Y entonces hacíamos tiro en vivo. O sea, y hacíamos cosas. ¿Eso es estando en Estados Unidos? Éramos novios todavía, no, allá. Entonces, me perfecciono en español y me voy a inglés de nuevo. Y entonces ahí yo quería pronunciar todo como si yo fuera hispana, o sea, pronunciar Hernández, y me tuve que dar cuenta que era una audiencia americana, que yo tenía que decir Fernández, González y no González. Entonces, y entonces 6 años allá y vuelvo otra vez para español acá. O sea, mi vida ha sido una ping-pong. Y entonces vuelvo para acá y allá yo hacía periodismo de investigación, pero yo tenía 4 y 5 meses para hacer una investigación. Aquí de pronto me veo un año después con un programa de investigación semanal. No es lo mismo ni se escribe igual. Y conformar un equipo y venir con estándares de fuera, yo tratar de aplatanarlos, que es difícil, ¿verdad? En algún momento
de cada uno de esos instantes que has mencionado de tu vida, rápidamente. No pasó por la mente de Alicia, voy a dejar esto. No, jamás, jamás, jamás. Es que la palabra rendirse no está en tu ni vocabulario. Perder está en mi vocabulario. O sea, a Alicia Ortega le gusta ganar, que lo sepan, le gusta ganar en cualquier escenario. Me gusta, o sea, yo soy una persona competitiva. Yo juego tenis, me gusta ganarle al profesor, me gusta el punto. O sea, yo soy muy competitiva. Pero en el buen sentido de la palabra. No me gusta atropellar. Porque, por ejemplo, jamás. Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, siempre, por lo menos en esta actividad, para ir finalizando, querían buscar una especie de contraposición o de competencia. Con Nuria, por ejemplo. No, para nada. Somos dos estilos, tenemos la misma misión, con el mismo objetivo, pero dos estilos muy diferentes. Entonces yo no me siento que yo estoy en competencia con ella. Las dos hacemos un trabajo. Qué bueno que lo digas. Y somos amigas. Y nuestras hijas fueron, o sea, qué bueno. Pequeñas juntas. Por eso lo digo, porque yo sé que se trajo a colación. No, para nada. Y lo mismo quería hacerse con Lo que pasa es que tenemos estilos diferentes. Sí. Y gracias a Dios nos respetamos muchísimo. Y yo la respeto muchísimo porque ha hecho un trabajo encomiable aquí en la sociedad dominicana durante muchos más años que yo. Qué bueno, qué bueno. Finalmente, Alicia, en 2 palabras, ¿qué podrías exigir a alguien que quisiera hacer un buen periodismo y una buena comunicación? O sea, que mejor recomendación. Sí. Yo creo que se tienen que documentar, porque es que el periodismo de investigación no es que te llega una información y tú, vamos a decir la palabra un poco popular, pero lo vomitas. O sea, te conviertes en un loro. No, eso no es. Porque ¿qué nos dicen? ¿Qué dice esa información? ¿Cómo yo la amplío más allá? Entonces no es de convertirte en una repetidora, sino qué hay detrás de esta información. Hay que indagar, hay que ver qué se ha hecho, hay que ver qué información nueva estás proyectando, hay que ver cuál es la agenda de la persona que te la está trayendo. Eso no quiere decir que la información no es válida. A mí no me importa la agenda de la persona que me la está trayendo, pero si la información es válida, es válida. Tu agenda es la tuya y la mía es hacer el bien. Qué bueno. Con un permiso, en 30 segundos. ¿Tú entiendes que para la mujer, aquí en la sociedad dominicana, es más fácil o todavía sigue siendo difícil entrar, principalmente en los medios de comunicación, o estar al nivel de los hombres? Yo creo que es que las mujeres se tienen que dar a la tarea de prepararse mejor. ¿Se le exige más? Sí. Pero muchas veces las mismas mujeres nos ponemos en situaciones por el vestuario, por el glamour, y eso es lo que tratamos de vender. Si se fijan, yo en el noticiero, para mí la ropa es secundaria, los aretes son secundarios, el maquillaje es secundario, porque yo quiero que me valoren por lo que yo digo, por la información. Entonces tenemos que estar bien preparadas. No es porque estemos bien presentadas que nos van a poner ahí, sino tenemos que tener la cabeza bien amueblada. Entonces se lo digo a las mujeres muchas veces. Pero la mayoría de las mujeres son las que están haciendo el periodismo de investigación en todos los diarios. No, y en otras profesiones ocupan grandes lugares en las universidades. Están saliendo más. Pero aún así, muchas veces solamente ganan el mismo sueldo haciendo doble función que los hombres. Sí, pero eso pasa mucho en los sectores empresariales, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en el periodismo se están destacando muchísimo. Sí, eso es cierto. Si vas a los periódicos, no voy a mencionar, pero los diferentes periódicos a nivel nacional son las mujeres que están haciendo el periodismo de investigación, no son los hombres. Y tenemos muchas más responsabilidades que los hombres, porque tenemos los hijos, tenemos la casa, tenemos el trabajo y todo lo que conlleva cuidar eso, porque no es solo hacerlo bien. Llevar los niños al médico, tarea, o sea, y lo hacemos bien. O sea que, bueno, creo que lo hacemos bien. Yo he tratado. Alicia. Ay, gracias, de verdad. Gracias. Yo me la he gozado. De verdad que sí. Yo también, de verdad que sí. Y mira que no me gusta estar de este lado. Yo lo sé. Y aquí tampoco. A mí nunca me invitan a este escenario. Para que usted vea. Es la primera vez que me siento aquí. Señores, gracias. Vamos a la pausa.